Hola, hoy vamos a desarrollar el tema número 5 que nos habla sobre las necesidades. Vamos a ver los tipos de necesidades, cuáles son sus características y cuál es su jerarquización. Entonces, vamos a compartir la pantalla para dar inicio a la actividad prevista para el día de hoy. Ok, aquí estamos observando que vamos a dar inicio al tema número 5, que nos habla sobre las necesidades, la definición, tipos, características y jerarquización. Entonces, las necesidades, según un gran investigador que fue Abraham Maslow, él definió las necesidades de que es algo que nos hace falta, que es la última realidad de toda experiencia que recibe un ser humano. También es un mecanismo fisiológico que a través de él, el organismo vivo hace contacto con el mundo exterior. También después de que Maslow definió lo que es las necesidades, él también las caracterizó. ¿Y cómo las caracterizó? Bueno, él informó o dio su teoría sobre que las necesidades no existen, ¿cómo se llama? Se crean. Las necesidades se crean, existen, pero hay que crearlas. También nos decía que lo que se crea se fomenta en un deseo. Y una necesidad es aquella que se precisa para complicar o para alcanzar algún objetivo determinado. Por eso es que es importante de que a través de estos estudios que realizó Maslow, y no solamente Maslow, porque también hay otro investigador que se llama Manuel Barroso, él también habló e investigó sobre las necesidades. A través del estudio que hizo Maslow, él también hizo su jerarquización y su distribución y su caracterización sobre lo que son las necesidades. Vamos ahora a observar cuáles fueron las jerarquización que realizó Maslow a través de una pirámide que llamó sobre las pirámides de la necesidad. En esa jerarquización de la pirámide de Maslow, la jerarquizó de mayor a menor. Entonces, la primera necesidad que jerarquizó Maslow fueron las necesidades fisiológicas. ¿Y cuáles son esas necesidades fisiológicas? Tenemos la comida, la bebida, la vestimenta, la vivienda, el sexo y la maternidad. También el número 4, en el orden descendente de la pirámide, también clasificó y jerarquizó la necesidad de la seguridad. En ella se establece valga la redundancia, una estabilidad, tener un orden específico y tener protección. Cuando hablamos de esta necesidad, estamos hablando de tener una estabilidad laboral, tener una buena vivienda, tener un buen carro, tener una buena bicicleta, una moto, tener recursos económicos y tener un orden establecido. Y cuando hablamos de protección, pues está metido todo lo que es la parte de salud, los seguros, la policía, la Guardia Nacional, todo lo que llamamos nosotros el aspecto de protección. Tenemos también las necesidades sociales, en el mismo orden descendente de la pirámide, tenemos ¿cuáles son esas necesidades sociales? Pues son aquellas en las cuales nosotros compartimos a través del medio social donde nosotros nos desenvolvemos. Tenemos tal como una compañía, cuando nosotros o se unen las parejas o se forma una familia, eso también entra dentro de las necesidades sociales. Vivir en comunidad, que es importante, a donde ustedes vivan, ustedes comparten con sus vecinos y con sus familiares que viven alrededor de ustedes. Tener una buena comunicación con estas personas. Eso entra dentro de las necesidades sociales. Saber convivir, tener una buena compañía, una buena esposa, un buen esposo, o vivir también con su propia familia y tener esa buena comunicación con sus vecinos. Tenemos también la necesidad de reconocimiento. En ella se destaca que es el grupo. En el grupo hay que uno se puede destacar en el grupo, tener una autovaloración positiva. Esa autovaloración debe ser hacia uno mismo y debe tener un desarrollo de autoconocimiento propio, de que nosotros nos conozcamos primero
antes de nosotros tener una apropiación con otra persona. Tenemos también las necesidades de autosuperación como la número 1 dentro de ese valor descendente de la pirámide de Maslow. Entonces, de Maslow, perdón. Esta necesidad de autosuperación es dejar huella, trascender, realizar su propia obra y desarrollar el talento máximo. Cuando hablamos de la necesidad de superación que nos dice dejar huella, ustedes van a dejar una huella dentro de la universidad. O son buenos estudiantes o van a tener una trascendencia mayor dentro de su forma de estudiar o de su estudio para que ustedes puedan dejar esa huella a sus compañeros que vienen atrás. ¿Ok? Cuando ustedes trascienden, cuando tienen ustedes un título, van a trascender. ¿Hacia quiénes van a trascender? Hacia sus familiares. Sus familiares se van a sentir orgullosos de ustedes por obtener un título de una universidad muy apropiada en Venezuela. Y ustedes, cuando también hacen una obra, cuando abren y desarrollan un talento, les voy a poner el ejemplo. Un buen músico, hay músicos que desarrollan su talento, que no todo el mundo utiliza ese o tiene ese talento para desarrollar dentro de un área específica. ¿Ok? Vamos a seguir entonces con la explicación de hoy de la clase. Vamos a ver ahora la clasificación y los tipos con sus respectivos ejemplos sobre la necesidad. Las necesidades se clasifican en necesidades individuales, necesidades de pareja, necesidades de familia, necesidades de organización y necesidades sociales. Entonces, cuando hablamos de las necesidades individuales, hablamos sobre el sujeto yo. ¿Quién es el sujeto yo? Yo mismo. Yo mismo. Cuando hablamos de la necesidad de pareja, bueno, las parejas tienen que tener como necesidad tener un buen afecto, un amor, un cariño y tener un contacto físico sexual, que eso es esencial dentro de toda pareja. Y por supuesto debe estar incluido el sujeto yo, que en este caso, cuando se conforma una familia, el sujeto yo sería nuestro padre y el sujeto tú sería tú o tu madre. ¿Entiendes? Ese es el desarrollo dentro de la necesidad de pareja. Tenemos también las necesidades de familia, que la familia cumple una función dentro del desarrollo social. ¿Qué es la función de la familia? Procrear, educar, que en este caso sería como cabecera de familia, sería nuestro padre. Y en el aspecto de tú, sería nuestra madre. Y por supuesto los hijos, que ahí entraríamos nosotros como complemento de esa familia. También tenemos la necesidad de organización, que es cuando nosotros nos sentimos hacia buscar un trabajo o a producir algo que nos pueda suplementar esa necesidad que nosotros tenemos. En este caso podemos ejercer un oficio, tener una buena profesión y otras muchas más que se pueden incluir dentro de estas necesidades de organización. Tenemos las necesidades sociales, que es el bien común o el sujeto de todo. Esto existe mucho o se da en las comunidades, en la cual las comunidades se ayudan entre sí y colaboran para poder satisfacer esas necesidades sociales que hay, falta de cloaca, falta de agua, los mercados, etcétera, etcétera. Todas esas necesidades las suple la misma comunidad. Otro de los grandes investigadores de las necesidades se llamó Manuel Barroso. Manuel Barroso combinó sus estudios con los estudios realizados por Maslow y automáticamente él combinó esos estudios y clasificó las necesidades de acuerdo a sus necesidades. Las acabamos de ver, esas clasificaciones, las cuales hizo Manuel Barroso. Vamos ahora a pasar al estudio principal que realizó Maslow y se le dio como título la pirámide de Maslow, porque Maslow en esa pirámide determinó, clasificó y diferenció cuáles son las diferentes necesidades importantes dentro del ser humano. Entonces, vamos a definir primero qué es la pirámide, qué es la pirámide y qué nos indica la pirámide como tal. Entonces, la pirámide de Maslow, en ella se jerarquizaron las diferentes necesidades humanas. Y, por supuesto, es una teoría psicológica que fue creada por este gran estudioso que fue Abraham Maslow.
que en el año de 1943, él, a través de su teoría de motivación humana, diferenció, jerarquizó y creó la pirámide que estamos viendo ahí. Maslow, pues, formula su teoría de la jerarquización de las necesidades humanas y defiende que conforma las satisfacciones de cubrir esas necesidades, que son necesidades básicas, por supuesto. Entonces, él a través de esa jerarquización, pues, determinó cuáles son las necesidades principales. Observemos, esta es la pirámide, y en la pirámide, en la cabecera de la pirámide, tenemos la autorrealización. ¿Y qué sería la autorrealización? Cuando hablamos de moralidad, cuando hablamos de creatividad, de espontaneidad y otra serie de hechos importantes dentro de esta pirámide y del hecho de la autorrealización. En la intermedia de la pirámide tenemos las necesidades de reconocimiento. En esto podemos incluir lo que es la parte del autoconocimiento propio del individuo, la confianza, el respeto y, digamos así, el éxito, que es importante dentro de todo el ámbito de las necesidades del ser humano. Tenemos también en el intermedio de la pirámide la afiliación, que en ella vamos a hablar sobre la amistad, el efecto, la intimidad sexual y otros accionales dentro de la jerarquización de las necesidades de Maslow. Tenemos también el aspecto de seguridad, que ya también lo vimos algo en la diferenciación de la parte del estudio que hizo Manuel Barroso. Tenemos en la parte de la seguridad, pues hablamos de la seguridad física, de la parte de empleo, la parte de los recursos económicos, la moralidad, también el aspecto familiar y, por supuesto, el área de salud y las propiedades que podamos nosotros adquirir a través de esa formulación económica que nosotros podemos desarrollar. En el aspecto o en la base de la pirámide tenemos lo que son las necesidades fisiológicas o la fisiología. En ella vamos, por supuesto, dentro de las necesidades fisiológicas tenemos la respiración como un hecho principal para poder sobrevivir el ser humano. Tenemos también la alimentación, la comida. Tenemos también el descanso como un hecho muy importante también. Tenemos el sexo y la homeostasis. Cuando hablamos de la homeostasis, estamos hablando de la unión de ese núcleo familiar, y con todos los hechos o todas aquellas necesidades que nosotros como seres humanos vamos a tener. Entonces, él clasifica o jerarquiza esa necesidad a través de esta pirámide, que es importante para el desarrollo. Entonces, aquí vamos a observar también cuál dentro de esa pirámide, cómo las clasificó a través de sus escalas y cómo la describió. Por lo menos en sí, esos 5 niveles que acabamos de ver nosotros. En el primer nivel, ahí él agrupó las necesidades de déficit, que son las necesidades primordiales, vamos a decirlo así, que es el nivel superior. Él lo denominó, por último, la autorrealización, que ahí vamos a hablar sobre la motivación de crecimiento o la necesidad de ser. También tenemos las ideas básicas, que son importantes también para estas necesidades superiores cuando han de satisfacer las necesidades inferiores. Es decir, todos aspiramos a satisfacer nuestras necesidades superiores. Tenemos también la fuerza del crecimiento, que dan un lugar a un movimiento ascendente dentro de la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan esas necesidades prepotentes hacia abajo, hacia la jerarquización de las necesidades que realiza Abraham Maslow a través de la pirámide. Entonces, a través de esa pirámide, Maslow clasifica las necesidades en 2 aspectos: las necesidades básicas y las necesidades de seguridad y protección, que las acabamos de ver, y también las necesidades sociales. Esas son las 3 más importantes que desarrolló Abraham Maslow a través de su pirámide. ¿Y cuáles serían esas necesidades básicas? Tenemos las necesidades fisiológicas,
como unas necesidades básicas para mantener esa unión o ese referente de la supervivencia. Tenemos la necesidad de respirar, beber agua, hidratarse y alimentarse. Tenemos también la necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos corporales. Tenemos la necesidad de evitar el dolor y tener relaciones. La necesidad de mantener la temperatura corporal, en un ambiente cálido o con vestimenta. Tenemos también las necesidades fisiológicas que son las satisfechas, que se refiere a sentirse seguro y protegido. Tenemos las de seguridad física, que también podemos decir que cuando hay esos cambios bruscos de clima, nuestro cuerpo tiende a mantenernos a una temperatura estable. Y también podemos incluir dentro de esta seguridad física la salud total, en el cual tenemos que asegurar la alimentación de nuestro futuro. Tenemos también la seguridad de recursos, que es la de disponer a través de la educación, el transporte y la sanidad, que son necesidades, valga la redundancia, que son necesarias para poder sobrevivir con dignidad. También tenemos la necesidad de protección, en la cual protegemos todos nuestros bienes y los activos que nosotros podamos tener. Entre paréntesis, podemos tener el dinero, un coche, una casa, una bicicleta, una moto, etcétera, etcétera. Pasamos entonces ahora a las otras necesidades, que son las necesidades de seguridad y de protección. Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Se refiere a sentirse seguro y protegido. En estas necesidades tenemos la seguridad, es cuando hablamos en el aspecto físico, que también nos podemos refugiar, buscar un refugio para protegernos de un clima, de una lluvia, de una salud, también que podemos asegurar nuestra alimentación futura. Tenemos la seguridad de recursos, que es aquella que nos ayuda a disponer de una buena educación, de un buen transporte y de una sanidad necesaria para poder nosotros vivir con dignidad. Tenemos también la necesidad de proteger a los bienes y los activos o los servicios que nosotros podemos tener. En el caso como de tener un buen vehículo, tener buen dinero, una buena casa, etcétera, etcétera. Tenemos también las necesidades sociales, que ella abarca todo lo que es relacionado con la naturaleza social, y en ella se cumplen las siguientes funciones: la relación de amistad, la participación y la inclusión grupal, una aceptación social dentro de una comunidad, también de satisfacer mediante las funciones de servicio y prevenciones que incluyen tanto actividades deportivas como culturales y recreativas. Es muy importante que dentro de estas necesidades sociales se satisfagan mediante muchas funciones netamente sociales, y en ella se van a prestar una serie de actividades tanto deportivas, culturales y recreativas. El ser humano, por su naturaleza, siempre ha sentido esa necesidad de relacionarse. Puede ser a través de una comunidad o agruparse entre familias y tener amistades en organizaciones sociales en las cuales él se va a encontrar con amistades, compañerismos, afectos y amor, en los cuales son necesidades principales en la cual parte la secuencia en el aspecto social. Tenemos también las necesidades de estima. Abraham Maslow, él las describió en varios aspectos, esas necesidades de estima, que acuérdense que puede haber estima baja como también alta. Cuando hablamos de las estimas altas, es lo que nos relaciona hacia la necesidad, el respeto a uno mismo. Incluye sentimientos como la confianza, la competencia, la maestría, los logros, la independencia y la libertad. Por lo menos ustedes pueden tener una autoestima alta cuando ya ustedes obtengan un título, su título respectivo, en el cual ustedes están desarrollándose en la parte profesional dentro de la universidad. También hablamos sobre la autoestima baja. Esto concierne al respecto, además, de aquellas personas que necesitan atención, aprecio, reconocimiento, reputación,
estatus, dignidad, gloria y muchos otros más. Entonces, en resumen, podemos decir que la necesidad de autoestima es aquel equilibrio que existe en el ser humano, donde se constituye en el pilar fundamental para que ese individuo se convierta en un hombre exitoso, en el cual disponga de lo que él ha desarrollado a través de su sueño para poder lograr y enfocarse en un fracaso. Él puede solucionar un fracaso que se le presente, él pueda solucionarlo y tener la capacidad de lograr por sus propios medios darle un beneficio sobre esta situación. Ok, también tenemos en el aspecto de esa pirámide o de esa clasificación o de esa jerarquización que hizo Maslow, tenemos la autorrealización o la autoactualización. En esta necesidad psicológica es relevante ser humano. El ser humano es como el aporte principal sobre este accionar. En él, como está establecido dentro de la pirámide de Maslow, está dentro de la cima de esa jerarquización de la necesidad. Y en ella se satisfacen pues una serie de acciones en el cual él justifica su sentido válido de la vida. ¿Mediante qué lo va a justificar? Mediante una actividad que él pueda lograr diferenciar y nivelarlo de acuerdo a los intereses que ese individuo puede alcanzar y pueda complementar para cierto o cierta actividad o cierto punto de desarrollo dentro de su medio social donde él se encuentra. Entonces, observen aquí, tenemos un modelo de la pirámide de Abraham Maslow, en el cual él nos clasifica y nos jerarquiza estas necesidades que acabamos de desarrollar. Bueno, queridos y apreciados estudiantes, hoy estuvimos desarrollando el tema número 5 que nos habla sobre las necesidades que son muy importantes dentro del desarrollo como tal de nosotros los seres humanos. Espero que este objetivo, un poco corto, pero muy preciso, nos ayude a comprender cuáles son nuestras principales necesidades que como ser humano tenemos nosotros que desarrollar dentro de nuestro